vamos a estar arrancando ahora nuestro espacio del desayuno con McDonald's. En este caso, McDonald's, que nos trae justamente con McCafé la posibilidad de tener, bueno, facturas de un rico café y, por supuesto, todo para despertar con toda la energía. McDonald's aquí en Tandil, en la esquina de Pinto y Alem, y por supuesto la posibilidad del delivery o incluso el automac, que es tan práctico en McCafé. Hablamos de McDonald's en Pinto y Alem. Y para este espacio del desayuno, hoy el invitado es Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional, titular de Consenso Federal. ¿Qué tal, Topo? Buen día, bienvenido. Buen día, muchas gracias por la invitación, gracias. Muy bien, hoy aquí en la ciudad de Tandil, cumpliendo una serie de actividades, entre ellos una importante charla a la tarde para hablar un poco de, zona fría. Sí, vamos a estar a las 15 horas en la Biblioteca Sarmiento, allí en Avenida Quintana 450, en Villa Italia. Quiero destacar, entre paréntesis, la actividad de la biblioteca, ¿no? Porque en los tiempos que corren, donde la tecnología ha generado semejantes avances en materia de conectividad, de información, las bibliotecas siguen teniendo un rol central, porque allí hay, además de esa interacción virtual con la información, también la interacción física, que no se ha perdido con el libro material, pero especialmente se ha generado un núcleo de relaciones sociales con la comunidad. Y la tarea que está haciendo su presidente, el licenciado Brian Urban, es destacada, es destacable. Y precisamente allí, en la biblioteca, lo que ha detectado Brian y el equipo de la biblioteca es que hay una preocupación que se muestra, permítanseme la expresión, en el mostrador de la biblioteca con distintos temas sociales. Entre ellos, esta amenaza que tenemos sobre Tandil y sobre todas las zonas frías de la provincia de Buenos Aires, que es que la Cámara de Diputados ya aprobó la eliminación de los descuentos por zona fría en el gas, y en cualquier momento lo va a aprobar el Senado. Así que vamos a reflexionar allí junto con la defensora del pueblo, Paula Lafourcade, que es la institución, y su representante máximo, la defensora, son los responsables de haber impulsado con mucha fuerza la aprobación, la presentación del proyecto y la aprobación de la ley en el año 2021. Así que allí estaremos brindando información, pero también escuchando e intercambiando información con los asistentes. ¿En qué estado está hoy en día justamente esta iniciativa, que ya tiene, como usted bien decía, la media sanción de diputados? Como que ha quedado un poco postergada en el tratamiento en el Senado, pero en cualquier momento sale, usted lo dijo, ¿no? Sí, como ustedes saben, la decisión de eliminar los descuentos por zona fría es una decisión del gobierno del presidente Milei y de Karina Milei. Lo intentaron en dos oportunidades, al principio de su gobierno, en el tratamiento de la ley bases, y finalmente no se pudo aprobar. El año pasado también lo intentaron, estaba Adorni también todavía en el gobierno en ese momento, intentaron eliminarlo en la discusión del presupuesto del año 2026, y este año ya avanzaron de manera decidida y muy intensa, porque armaron un proyecto de ley específico para eliminar los descuentos en gas para Tandil y para todas las zonas frías. Se aprobó con más de 130 votos, 132 votos en la Cámara de Diputados de la Nación, y ahora está para ser tratada en el Senado en cualquier momento. Ayer hubo un intento de sesión en el Senado que naufragó, pero no se iba a tratarlo de zona fría, pero puede aparecer en cualquier momento en la prioridad y ser votado. Por eso a mí me parece tan importante lo que hizo el municipio de Tandil, lo que hicieron los concejales de casi todas las fuerzas políticas, es comprometerse en torno a un objetivo, y la comunidad de Tandil, que volvió a dar una respuesta en este tema muy contundente con la campaña de firmas que se organizó. A mí me parece además que nunca es tarde para seguir intensificando este tipo de reclamos, y no vendría nada mal que en todas las ciudades en las que la amenaza está latente siga una campaña de firmas como las que se hizo aquí en Tandil, y que se retome, porque es importante que los senadores escuchen qué es lo que está pasando. Yo tuve esta semana una reunión en el Senado de la Nación con senadores de la oposición a este gobierno. Y hemos intercambiado información
hay mucha preocupación porque creen que, dado que la mayoría de las provincias no tienen descuentos por zona fría y la distribución de senadores es idéntica para cada provincia, como ustedes saben, son 3 senadores por cada una de las 23 provincias y 3 por la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, lo que constituye un cuerpo de 72 senadores, matemáticamente es muy alta la probabilidad de que se eliminen los descuentos. Por eso hay mucha preocupación. Y algunos de alguna manera los han, comprado en el buen sentido de la palabra a través de algún subsidio para zonas cálidas. Bueno, en todo caso, la discusión respecto de necesidades de distintas provincias es legítima. Lo que no me parece sano es pretender invalidar los legítimos reclamos de Tandil y de buena parte de la provincia de Buenos Aires, que durante 19 años pagamos un adicional para que tengan descuento por zona fría, otras zonas frías sin aplicar los descuentos a Tandil y la zona. Por eso es tan importante lo que se está haciendo a nivel de cada ciudad, los municipios, las oficinas de defensa del consumidor, de información y defensa del consumidor. Yo estoy permanentemente recorriendo la provincia de Buenos Aires con actividades de este tipo. Estuvimos en General Belgrano, en Lobería, también en Mar del Plata. La preocupación y el interés que hay en torno a este tema es realmente intenso, muy importante. Estamos conversando con Alejandro Topo Rodríguez, uno de los impulsores allí en su momento de esta norma que ahora se modifica o se elimina. Desde el oficialismo siguen planteando Tandil va a seguir contando con subsidio, por lo menos en lo que tiene que ver con aquellos que ganen menos de 3 canastas básicas, 4,5 millones aproximadamente. Bueno, no hay que polemizar. Yo soy respetuoso de lo que opinen políticamente quienes tienen la responsabilidad de representar a una fuerza política. Pero lo que es importante es no mentir. Por eso es importante tener información. El proyecto de ley que se aprobó en la Cámara de Diputados elimina la zona fría para Tandil en la provincia de Buenos Aires. Eso no lo digo yo. Lo dice el texto aprobado, que en su artículo 3 señala que se deroga el artículo 4 de la ley 27637. ¿Qué es ese jeroglífico? Significa que el artículo 4 de la ley que en el año 2021 nos dio los descuentos, se elimina. Por lo tanto, los descuentos en gas para las zonas frías, de aprobarse esta ley, se van a eliminar. Lo que el gobierno propone es cambiarlo por otro criterio, que no tiene que ver con si tenemos que consumir mucho o poco en función del frío o de la temperatura, sino que se va a dar o no se va a dar descuento en función de los ingresos del hogar. Es decir, un criterio distinto. Desde ese punto de vista, puede tener descuentos por ingresos del hogar una familia en Santiago del Estero, donde el promedio de temperaturas en el invierno es del doble que en la ciudad de Tandil. Y lógicamente, una familia que tenga ingresos de 4.300.000 en Santiago del Estero tendrá descuentos en el gas, no por zona fría, sino por ingresos. Y una familia que en Tandil tenga, por ejemplo, 3 personas que trabajan y que cada uno de ellos gane 1,5 millones, lo que significa que el total de ingresos del hogar es de 4,5 millones, solo 200.000 pesos por encima de Santiago del Estero, en Tandil no va a tener ningún descuento en el gas. Entonces, ese criterio tan viejo, tan bruto, de un peso más o un peso menos recibe o no descuentos en gas y beneficia eventualmente a alguien que no necesita consumir demasiado gas en invierno, a diferencia de las familias que en Tandil sí tienen la exigencia de un 94% más de consumo, es un criterio errado y a su vez hay una especie de culpa del gobierno. Este es un gobierno que le ha bajado impuestos a los ricos y le ha puesto más impuestos a la clase media trabajadora. No es que yo lo digo, es que apenas asumió el gobierno reimplantó el impuesto a las ganancias sobre el salario de los trabajadores. Claro. 41% de los recursos que se recaudan por impuestos son del IVA al consumo. Y eso lo paga todo el mundo. Y le bajó impuestos a los bienes personales.
Es decir, la redistribución en la Argentina debería hacerse, como en cualquier país razonable del mundo, por impuestos, no por tarifas. Bueno, más allá de esa discusión, yo no quiero entrar en ninguna discusión política, a nosotros nos preocupa este tema, por eso vamos a estar hoy informando allí, y también destacando el rol que tienen instituciones intermedias en Tandil, entidades de bien público, asociaciones civiles, organizaciones de la comunidad, clubes, que siguen haciendo el esfuerzo y que hoy tienen realmente la amenaza de que pueden aumentar sus facturas de manera muy significativa. Pienso en el compromiso público que han asumido en este tema el presidente del Club Unión y Progreso, Gustavo Leanes, o el presidente de Ferro, Alain Martínez, que sin ningún tipo de interés de ninguna naturaleza más que la defensa de sus propios clubes de la comunidad, han planteado públicamente su preocupación por este tema. Así que allí vamos a estar dando respuesta. Usted ha estado en otros puntos, nos comentaba recién, Lobería, Mar del Plata. Bueno, ¿cómo reciben las comunidades justamente estas informaciones y qué es lo que plantean? Con mucha preocupación, hay mucha confusión porque en todos los municipios de la provincia de Buenos Aires hay una especie de campaña que instala la idea de que los descuentos no se van a eliminar, dicen sino que se va a focalizar, y la verdad que es un beneficio o un descuento que ya está focalizado, porque 8 de cada 10 hogares en la provincia de Buenos Aires no reciben el descuento. Solamente el 20% de los hogares de la provincia de Buenos Aires reciben el descuento, por lo tanto es focalizado. Hay mucha confusión en el sentido de que han planteado públicamente que esto beneficia a las familias que climatizan sus piletas. Correcto. En invierno. Perdón que te hago una pregunta. ¿Usted conoce aquí en Tandil gente que calefacciona? No. Bueno, yo tampoco, pero no digo que no exista. Ahora, sí conozco infinidad de hogares de clase media trabajadora que pueden perder el beneficio. Entonces, instala la idea de que aquí hay una multitud de personas calefaccionando piletas. Bueno, la solución es muy sencilla. Si realmente la mayoría o una gran cantidad de usuarios usan el descuento para calefaccionar piletas o climatizar piletas en invierno, se pone ni siquiera un artículo, un inciso de la ley que diga que si se excede el consumo promedio, todo lo que se exceda el consumo promedio lo paga a tarifa plena. Es muy sencillo de hacerlo. Lo que pasa es que eso es mentira. La enorme mayoría, el 99,9%, no climatiza piletas con el descuento de gas, y los números demuestran que no se ha derrochado gas con el descuento, sino que solo creció el consumo un 7%. Eso significa que ha habido un uso muy razonable, prudente, responsable de los descuentos por zona fría. El argumento del gobierno de que tienen que lograr el superávit fiscal y que es deficitario, por ejemplo, este fondo, ¿cómo se rebate? Bueno, lo primero es que el gobierno tiene que explicar por qué le da déficit. Porque en el año 2021, 2022 y 2023, el Fondo para Descuento de las Tarifas de Gas por Zona Fría dio superávit. Es decir, que a fin de año sobraba plata. Ahora, apenas asumió este gobierno, le dio un déficit de 54.000 millones. Y el año pasado, en 2025, le dio un déficit de 8.000 millones de pesos. Hoy vamos a analizar en la Biblioteca Sarmiento, a las 15 horas en Avenida Quintana 450, un poco los detalles de estos números. Ahora, claramente el gobierno está trabajando sobre una idea errada, y es que si se administran bien los recursos de este fondo, no se toca ni un solo peso del presupuesto nacional. Y si los tocaron, es porque fueron ineficientes en el manejo del fondo. No hay forma de que este fondo de déficit, menos aún, en esta ley que va a aumentar el cargo que se paga para el descuento, porque va a pasar de 7,5 a 11,25%. Uno puede pensar en que hay números dibujados, ya sea anterior o por parte de este gobierno. No hay forma allí. Porque esos son datos que
se desprenden del sistema integrado de administración financiera, el CIDIF, e informa, uno puede acceder públicamente, e informa, y luego hay instancias de control, la Sindicatura General de la Nación y la Auditoría General de la Nación. Por lo tanto, esos números son los números que están. Ahora, lo que hay que hacer es explicar, el gobierno tiene que explicar por qué le dio déficit un fondo que venía dando superávit durante 3 años consecutivos y también más. Le digo más, Bianchi. Cuando en el año 2021 aprobamos el proyecto de ley de descuentos, fue porque en el año 2020 algunos ya habíamos presentado un proyecto de ley. Nosotros presentamos el primero para la provincia de Buenos Aires en julio de 2020. A raíz de que vimos de que en el año 2019, el último año de la gestión del expresidente Macri, quedó un excedente de 2.004 millones de pesos en ese momento. Es decir que normalmente el fondo venía dando desde hacía muchos años un excedente, es decir, un superávit. Y con distintos colores políticos. Sí, con distintos colores políticos. Lo importante es que ahora la discusión debería estar puesta más bien en cómo mejorar una política existente y no destrozarla. Yo creo que hay que mejorarla, la política, por supuesto. Tiene que haber ese límite, por ejemplo, para los consumos excesivos. Puede haber una excepción, 2 excepciones, 10, de mal uso de ese descuento. Por ejemplo, alguien que tenga algún emprendimiento comercial que no haya declarado y use el gas para su emprendimiento comercial, o para calefaccionar o climatizar piletas. Bueno, si hay un exceso de consumo, se le cobra por ese exceso de consumo. Ahora, la enorme mayoría no tiene ni un emprendimiento comercial escondido en su casa, ni climatiza piletas. ¿El descuento de zona fría es solamente para el consumo residencial o incluye también el uso comercial? El descuento es solo para el consumo residencial, es decir, para los hogares, pero también para instituciones de bien público, como por ejemplo los clubes, claro, en Tandil y en todas las zonas frías. Ahora, todo lo que se deja de tener de descuento son recursos que no se ponen a un plazo fijo o se giran al exterior. Se usan para el consumo cotidiano en Tandil, para el comercio de barrio, para el comercio local. Y hoy, en la biblioteca Sarmiento, a las 15 horas, allí en Villa Italia, vamos a estar analizando cuál va a ser el impacto para el comercio local de la eliminación de los descuentos. Vamos a hacer un cálculo, una estimación de cuánto deja de percibir el comercio local en un año por la pérdida de los descuentos por zona fría. Porque esos son recursos que sumados significan un impacto muy grande al año. Continuamos aquí en Tandil Despierta, conversando con Alejandro Topo Rodríguez, compartiendo justamente nuestro desayuno del día de hoy. Hablábamos en el bloque anterior cuestiones que tienen que ver con zona fría, la reunión que habrá hoy en la Biblioteca de Unión y Progreso. Me gustaría aprovechar justamente su presencia, un día muy particular hoy, teniendo en cuenta que se cumplen 18 años del voto no positivo del presidente de la Cámara de Senadores, de Julio Cobos. Bueno, básicamente usted, ministro de Asuntos Agrarios de la provincia, bueno, su experiencia y su visión a 18 años de aquel momento. Bueno, efectivamente fue un acontecimiento que marcó un quiebre, creo, en la historia argentina, al menos en la historia política argentina. Un quiebre lamentable, porque era un asunto para poder ser discutido de manera razonable entre personas o instituciones que, pensando distinto, podrían haber llegado a un acuerdo. Usted recuerda que luego de la aprobación de la resolución 125, el conflicto llegó a que finalmente el propio Congreso tuvo que tratar el asunto, y lo significativo, quizás en la historia se ha perdido, es que el gobierno entonces envió un proyecto de ley a la Cámara de Diputados que tenía un solo artículo y decía: apruébase la resolución 125. Eso fue una provocación después del conflicto social que generó. Pero se podría haber resuelto, mirado en el tiempo, con una discusión intensa y una solución técnica. Detrás de eso hubo
situaciones de poder, relaciones de poder que se terminaron dirimiendo en torno a un tema que era menor a lo que estaba detrás, que era una diferencia muy fuerte respecto de una visión de la Argentina. Ojalá hayamos pasado los años suficientes como para que esa mirada tan confrontativa se cierre, y por eso es bueno que desde el poder se bajen los decibeles de la confrontación y se expongan con, hasta yo le diría, con mucho respeto las diferencias. Claramente, la disputa en torno a las retenciones marcó un quiebre en la historia política argentina y sigue teniendo un impacto sobre la política agropecuaria. Argentina necesita ir a un esquema de verdad, de baja gradual de retención hasta llegar a cero. Nosotros lo pedimos cuando tuvimos la responsabilidad de ejercer esa función en la provincia de Buenos Aires, y por eso muchas veces nos pidieron la renuncia desde algún sector político en particular. No importa eso, pero hoy, 18 años después, los pequeños y medianos productores siguen teniendo en las retenciones una amenaza a su propia rentabilidad, porque como cuando hoy hay un modelo económico que trabaja con la consigna del atraso cambiario, hay un aumento significativo de los insumos, en particular de la urea, por el conflicto entre Israel, Estados Unidos e Irán, y el cierre del estrecho de Hormuz, que se abre y se cierra cada 24 o 48 horas, que ha hecho que la urea, que se hace con gas, o que es prácticamente gas, y que es el principal fertilizante, por ejemplo, que van a tener que usar dentro de 2 o 3 meses quienes vayan a sembrar maíz. Eso ha aumentado un 40 y pico % en dólares. Usted me corregirá. Exacto. El gobierno anunció que va a bajar la retención al maíz, pero el año que viene. Y la siembra se hace ahora, se hace en septiembre o octubre, después de la helada más intensa. Eso va a significar que pequeños y medianos productores de maíz, que en total son el 65 al 70% de quienes producen maíz son pequeños y medianos productores, especialmente de Córdoba, la provincia de Buenos Aires y Santa Fe, no van a tener rentabilidad esperada para la producción de maíz en la Argentina. Y da la sensación de que la mirada hacia el pequeño y mediano productor no es la que está primando en la política agropecuaria nacional. Así que sigue siendo un tema de relevancia hoy. Retenciones que supuestamente se habían puesto ante la emergencia allá en 2000, 2001, bueno, pero que como esos tantos impuestos que llegan provisorios o de excepción y quedan para siempre, lamentablemente. Sí, exactamente. Cuando hubo un cambio de régimen económico en el año 2002, se reimplantaron los derechos de exportación hacia las exportaciones del agro, que no significaron una gran carga al principio, pero que a medida que Argentina pierde competitividad, en este caso por una política cambiaria equivocada, significan un peso muy, muy importante. Ahora, también revisemos qué es lo que pasó antes de que hubiera retenciones. Por ejemplo, durante la convertibilidad. No había retenciones, pero cuando terminó la convertibilidad, los campos tenían bandera de remate. Los pequeños y medianos productores se movilizaban en cada pueblo para que el Banco Nación no fuese a rematar sus campos. Por lo tanto, las retenciones son solo un instrumento de una política macroeconómica y de una política productiva mucho más amplia que debe ser considerada. Muy bien, Alejandro Topo Rodríguez, con él estamos compartiendo el desayuno. En el bloque anterior me quedó una duda. ¿Sí? ¿Por qué lo mencionó con tanto énfasis al amigo Adorni? ¿Todavía estaba Adorni, Carina, etcétera, etcétera? Bueno, porque es un poco la visión sobre el caso Adorni, sí, me gustaría conocerla. Es muy importante el rol que tiene un jefe de gabinete a partir de que en el año 1994 Argentina cambió su constitución. La Constitución Nacional le asigna al jefe de gabinete la responsabilidad de ser el máximo ejecutor de la administración general del país. Así dice la Constitución Nacional. Es el responsable de la administración general del país. Más que el presidente casi. No es más que el presidente, pero sí es un primus inter pares entre todos los ministros. Por esa razón,
a diferencia de otros miembros del Poder Ejecutivo que para ser removidos necesitan del juicio político, se le concedió al Congreso la potestad, la facultad, de poder remover de manera casi automática al jefe de gabinete con lo que se denomina un voto de censura y la aprobación de una remoción, que es lo que Adorni le esquivó antes de renunciar. Y antes de irse, Adorni no dejó de hacer daño, porque a principios del mes de mayo firmó una decisión administrativa, la decisión administrativa 20-2026, que destrozó el presupuesto nacional aprobado el año pasado. Le quitó 20.000 millones de pesos al programa de acceso a los medicamentos. Desfinanció los programas para la prevención de enfermedades graves. Le quitó recursos al INDEC, a la ciencia y la tecnología, a los parques nacionales y hasta a los bomberos. Bueno, realmente es significativo lo que sucedió en los últimos meses de la gestión de Adorni, y fue durante la gestión de Adorni que se envió este proyecto para eliminar los descuentos por zona fría para Tandil y para el resto de la provincia de Buenos Aires. Buen detalle. Topo, hoy entonces a las 3 de la tarde. A las 15 horas en la Biblioteca Popular Sarmiento de Avenida Quintana 450 en Villa Italia. Muy bien, abierta a todo público. Abierta a todo público, y nos acompaña la defensora del pueblo de la ciudad, Paula Lafourcade. Muy bien, el tema zona fría, así que bueno, aquellos que quieran hablar, que quieran plantear su situación, será el momento oportuno. Por supuesto. Muchísimas gracias, muy amable como siempre. Gracias, muy amable. Alejandro Topo Rodríguez, ex diputado nacional, en este caso de Consenso Federal, nos dio justamente un anticipo de lo que será la charla de hoy, abierta para todo público a partir de las 3 de la tarde en la calle Quintana al 400, Biblioteca Sarmiento.